Travis es un hombre rechazado por el amor, por la sociedad y olvidado por los políticos. Cada día que pasa en esa ciudad es para Travis una pincelada más de oscuridad en su interior, una oscuridad que es cada vez más densa. En este vídeo analizaremos cómo todo ese aislamiento del personaje lo arrastra y termina dando forma a una violencia incontrolable. Hoy hablaremos de Travis, de su ausencia de propósito, de su insomnio y de su ira contra el mundo. Un análisis que, aunque sea de una película de 1976, está de actualidad. Suscribíos, dejad un like y abrochaos el cinturón porque esta noche conduzco yo. Vamos a meternos de lleno en una de las mejores películas de Martin Scorsese y en una de las mejores películas de la historia. Vamos con Taxi Driver. Ya desde el inicio, Martin Scorsese nos va a dejar claro qué tipo de película vamos a ver. Y el primer elemento del que tenemos que hablar es el taxi de Travis, porque tiene un potente significado narrativo. El interior del taxi es un espacio físico que funciona como una metáfora, representando la barrera entre Travis y una ciudad que Martin Scorsese desdibuja en la intro. La burbuja solitaria desde la que nuestro protagonista observa el mundo, siempre como un testigo de la ciudad y sus luces, sin formar parte de ella. Así, la película te deja claro desde el principio que vamos a vivir la obra a través de sus ojos, ya que los planos inciden mucho en su mirada en este comienzo y también durante toda la obra. Y sí, si os fijáis en este arranque, todo lo que se ve fuera del taxi es difuso, está desenfocado, es ajeno, porque ya estamos sintiendo esa desconexión entre él y la ciudad, entre él y quizá el mundo real. La fotografía de la peli en sí también es muy oscura y con mucho grano, con predominancia de tonos marrones y negros. En las calles resaltan las luces de neón como alegoría del exceso y la decadencia, y también el humo de las alcantarillas, que evoca suciedad, contaminación o pestilencia. El retrato de una urbe plagada de vicios y violencia. Pero ¿qué sentido tiene retratar la ciudad de una forma tan desesperanzada? ¿Cuál es el propósito narrativo de esta visión tan pesimista? Travis desprecia el mundo, no lo siente como un lugar en el que encontrar la felicidad, sino más bien como un lugar decadente. A través del retrato de la ciudad, Martin Scorsese es capaz de trasladar el pesimismo de Travis al espectador. Si la ciudad se nos muestra excesiva, oscura o violenta, es porque así la ve el protagonista. Y toda esta oscuridad de las calles es una proyección de la oscuridad que vive Travis en su interior. Tiene 26 años, no tiene pareja y apenas consigue dormir. Además de ser un personaje que también bebe habitualmente. Y la pregunta que surge entonces es de dónde viene esta oscuridad del personaje. Él le cuenta al hombre en la entrevista de trabajo que ha servido en el ejército, que ha sido marine, con lo cual cabe la posibilidad de que Travis sea un veterano de Vietnam. Hay algunos elementos en la película que pueden confirmar esto, como la chaqueta militar que lleva, el parche de la King Kong Company de Vietnam, la bandera en su habitación, en referencia al Vietcong, la cicatriz que vemos mientras hace ejercicio, o el cuchillo de las fuerzas especiales, con lo cual la situación inicial de la que parte el personaje tendría que ver con este estrés postraumático vivido en la guerra. Pero pasa una cosa, y es que Travis no es un narrador fiable, tiene fantasías de poder y muchas veces trata de proyectarse como algo que no es, con lo cual la teoría de que esta información sea falsa y de que Travis también esté fingiendo haber sido un veterano también puede ser real. Y para él, el taxi es una vía de escape para no estar tantas horas consigo mismo. Un hombre sin propósito, perdido en una sociedad que no le ofrece respuestas, en la que no encuentra estímulos para salir del bucle de su propia soledad. Es muy bonita esta metáfora que nos muestra Martin Scorsese de cómo Travis está sintiendo que se diluye en una ciudad como una pastilla en un vaso de agua, recalcando además toda esa medicación que vemos tomar a Travis durante la peli, que no sabemos verdaderamente para qué es. Y como él no es capaz de ver una salida, piensa que la culpa es enteramente de la sociedad. Ojalá alguien limpiase estas calles. Estos pensamientos lo abordan constantemente en su taxi, y todos estos sentimientos lo llevan a odiar. Esa es una de las claves de su personaje. Se odia a sí mismo y proyecta ese odio hacia los demás, y aunque él no es consciente, también se va convirtiendo poco a poco en parte de esa oscuridad del mundo, parte de ese problema del cual él tanto se queja. Es como un círculo vicioso que va consumiendo al personaje. Cada día él se siente peor y eso le hace ver cada día un mundo peor.
Con este análisis tampoco quiero negar que en la visión pesimista de Travis hay un punto de verdad. La forma en que se construye nuestra sociedad nos empuja a la despersonalización, nos convierte en autómatas que dedican su vida a pagar facturas. El amor, las conexiones, la realización personal, la introspección o la espiritualidad son conceptos que pasan a un segundo plano. La sociedad, ocupada en sus asuntos, no tiene tiempo de ofrecer respuestas a un hombre como Travis. Pero el descenso de Travis no se da únicamente porque el mundo tenga partes oscuras. La crítica social está ahí, evidentemente, pero a fin de cuentas esa es una realidad con la que todos tenemos que convivir. Lo que le sucede a Travis es que solamente tiene ojos para lo malo, para esa oscuridad, y no es capaz de ver más allá, porque su salud mental está muy resentida y se encuentra en un bucle autodestructivo. Sobre la comunicación y el aislamiento hay un plano que me gusta mucho y es en el que Travis está hablando por teléfono. Si os fijáis, hay distintos teléfonos en la pared. Travis está utilizando el último teléfono, el más moderno. Y para mí, este plano nos habla de cómo la tecnología y la forma de comunicarse ha ido avanzando, progresando, mejorando podemos decir, pero por cómo el plano abandona a Travis y termina en ese pasillo vacío que es muy desolador, para mí nos habla de que ese progreso tecnológico, esa comunicación cada vez más fácil entre las personas, no nos llena, no nos hace sentir más conectados. Los teléfonos eran cada vez mejores, pero que eso no aliviaba la soledad de personajes como Travis, y para mí esa alegoría tiene todavía muchísimo más sentido hoy en día, porque vivimos siempre conectados a través del teléfono a personas y que esa falta de vínculos genuinos termina empeorando los sentimientos de soledad, y Travis evidentemente necesita algo que lo saque de ese bucle, abrir los ojos y ver que no todo es oscuridad, y justo en la película aparece Betsy. afford to take me out. I'll get high so we can mess around. You'll probably still let me down. Betsy va a representar para Travis la posibilidad de una vida mejor. Si os fijáis, la fotografía de la película es mucho más colorida y tiene mucha más luz cuando ella comparte escenas con Travis. Siente un interés genuino por él y ve en él algo que merece la pena. Y entonces empiezan a salir. Ahora bien, que quede clara una cosa, aunque Betsy represente para el personaje de Travis la posibilidad de ser mejor, abandonar ese pozo en el que está, ella no es para nada responsable de sacarlo de ahí. El problema de Travis es Travis, su propia actitud autodestructiva y sí, quizá en parte también una sociedad que no le ofrece herramientas para poder salir de donde está. Y entonces los personajes empiezan a salir y aunque al principio parece haber química, la relación no va a salir bien porque Travis va a llevarla al cine a ver una película erótica. ¿Quién llevaría a su cita a ver algo así? ¿Por qué Travis lo hace y lo percibe como algo que debería ser normal? Este simple acto es una genial representación de la situación en la que Travis se encuentra. Lleva tanto tiempo inmerso en dinámicas de pensamiento perturbadas que parece haber olvidado cómo comportarse ante la gente, lo que está bien y lo que está mal. Ese aislamiento ha hecho que Travis viva en su propia realidad paralela y en cuanto Betsy ha profundizado un poco en su alma, lo ha acompañado a ese cine que podría simbolizar perfectamente cómo ella está entrando un poquito en el interior de Travis. Además le añado que esta cita sucede de noche, que es el territorio de Travis, la oscuridad, mientras las otras citas habían sido durante el día, y así Betsy ya ha encontrado esa oscuridad que lo abruma, o más bien ha descubierto en qué momento se encuentra él, y se asusta y se aleja. Es una metáfora excelente de cómo el aislamiento puede atormentar a una mente, y al mismo tiempo cómo una mente atormentada puede normalizar conductas nocivas que la alejan de las personas, porque esa gente ante esas conductas va a reaccionar con miedo, con incomprensión. Evidentemente tenemos aquí otro bucle. Te sientes alejado de la gente, quieres acercarte, pero claro, cuando te acercas tú no estás bien. Ellos lo ven y se alejan un poco, y después tú terminas alejándote todavía más. Y en ese momento, la esperanza por encontrar el amor se desvanece para Travis. El mundo de pronto es un lugar aún más oscuro, y sus pensamientos negativos cobran más fuerza. El rechazo que sentía el personaje de la sociedad hacia él se ha materializado en un rechazo real, y esto le agita todavía más y lo sumerge un poco más en su propio lodo. A partir de aquí se va a empezar a desdibujar y a convertir en alguien extremadamente inestable. Después del intento con Betsy, hay algunos elementos que van mostrando cómo Travis sigue anhelando el amor, pero cómo se va resignando y lo va cambiando por ira y odio, eligiendo cada vez más la violencia.
Hay una serie de escenas de Travis mirando parejas en la televisión mientras él lleva su pistola hasta que termina destruyendo esa misma tele, es decir, abandonando la esperanza de encontrar ese amor. Igual que ese acto tan metafórico de quemar las flores que compró para Betsy es una renuncia a esa búsqueda y admitir que ya no queda esperanza. Y mientras vemos esa escena, la película corta abruptamente a un cuchillo afilándose, una contraposición constante a nivel temático entre el concepto del abandono de la esperanza de encontrar el amor y de la ira y la violencia que empiezan a consumirlo, mostrando de una forma visual muy eficiente la transformación imparable de Travis. Y la última vez que Travis va a visitar a Betsy a la sede del candidato político, le dice: eres fría, eres como todos los demás y te vas a quedar en este infierno. Como veis, el personaje está externalizando su responsabilidad en todo lo que ha pasado. Es más fácil decir que Betsy es parte del problema, parte de esa ciudad, que darse cuenta de que algo no funciona dentro de él y cambiarlo. Ella no me entiende porque no es especial, es como los demás. En cambio yo sí soy especial, alimentando, como veis, su propio engaño y su propia paranoia constantemente. Y luego sí, en la película también subyace una violencia contra las mujeres, no solo a través del personaje de Jodie Foster, que es víctima de hombres que quieren sacar provecho de ella, sino también en cómo Travis engloba a las mujeres después de ese rechazo, casi como si fueran un grupo social que disfruta ignorando a los hombres. En él va surgiendo una misoginia, que por suerte, sí que hay que decirlo, no progresa, porque está resentido, sí, pero su personaje no termina planteándose atacar a las mujeres por ello. En cambio, hay otro personaje que encarna el propio Martin Scorsese, un hombre a quien su mujer engaña, que él sí que fantasea con matarla de formas horribles. Su mujer se está portando mal, engañándolo, en caso de que la historia que esté contando sea real, porque a saber, pero él ya está hablando de utilizar un arma contra ella. Este pequeño personaje está presente en la historia para insinuar que hay hombres dispuestos a terminar con las mujeres que los engañan, los rechazan o les hacen sentir menos. Por eso digo que la violencia contra las mujeres, bien a partir de las ideas de Travis o bien a partir de la personificación de este personaje, están presentes en la obra. Por cierto, Martin Scorsese quiso aparecer en esta película, tanto en este momento como en un instante anterior cuando se presenta a Betsy, para recordarnos que los personajes como el que él interpreta, o incluso personas como Travis, son reales, romper esa barrera un poco entre la ficción y la realidad, para involucrar aún más al espectador. Porque el rechazo como concepto es muy importante en Taxi Driver. Los rechazos al fin y al cabo son parte de la vida, pero lo que pasa es que si vives en un momento complicado como el de Travis, en el que no eres capaz de valorarte, en el que tu autopercepción como persona está totalmente distorsionada y dentro de una dinámica de odiarte a ti mismo, un rechazo puede sentirse como la confirmación de todos esos pensamientos negativos que tú ya tenías. Efectivamente, mi cabeza tenía razón, soy todo eso malo que pensaba que era. El rechazo externo a través de Betsy termina confirmando y reforzando el rechazo interno que Travis siente hacia sí mismo. A fin de cuentas, una mente sana o en un buen momento es capaz de procesar el rechazo como parte de la vida. No podemos gustarle a todo el mundo y eso no significa que haya nada malo con cómo somos. Podemos ser mejores, evidentemente, eso siempre. Debemos asumir la responsabilidad de aquello que debemos pulir en nosotros mismos. También, pero es que Travis ni una cosa ni la otra. Su respuesta al rechazo es más odio y más resentimiento. A los hombres durante décadas nos han enseñado que mostrar debilidad está mal, que llorar está mal, que mostrar emociones es algo negativo. Nos han creado una imagen de hombre ideal que tiene que proteger, que tiene que ser estoico y aguantarlo todo. Si bien hoy todavía esa imagen perdura, aunque se está desmontando poco a poco, en los 70 era algo todavía más presente. Y cuando no puedes mostrar debilidad, cuando no puedes expresar lo que sientes, terminas aislándote mucho más. Por eso digo que en parte también la sociedad educando a Travis sobre cómo debía ser un hombre, también estaba contribuyendo a aislarlo de poder encontrar esa ayuda o esas herramientas que el personaje necesita en este punto. De hecho, este plano me encanta porque nos muestra la soledad del personaje, alejado de sus compañeros de trabajo y alejado del mundo, casi como una isla solitaria y con la política sobrevolándolo, que es de lo siguiente de lo que vamos a hablar. I can't move on, I'm shaking.
La importancia de la política y su relación con los ciudadanos es clave también en esta obra. La política se personifica en Palantine, en su campaña y en sus promesas. Los políticos y gobernantes viven de las promesas que hacen a las personas como Travis, que buscando cambios en su vida, mejoras o un bienestar que no encuentran en la sociedad, terminan confiando en los discursos políticos. Pero lo cierto es que la retórica política está construida justamente para eso, para convencer, y luego todas esas promesas se diluyen a la hora de la verdad. Travis termina confiando en que Palantine puede cambiar las cosas. De hecho, cuando comparten ese viaje en el taxi, Travis le habla de su mundo, de sus inquietudes o de cómo él percibe la ciudad, y en ese momento él parece que se siente escuchado, parece que se siente correspondido por el político. Está buscando en la política, en esos discursos, respuestas que él no encuentra en su vida. ¿Y qué pasa cuando los políticos ganan y esos discursos fallan? Pues que Travis también termina sintiéndose rechazado por la clase política o incluso traicionado. Fijaos en que en las paredes del piso de Travis podemos encontrar propaganda de Palantine. Otra cosa a la que su personaje se aferraba, y al igual que la idea de encontrar el amor, también se está cayendo. Me gusta mucho la escena en la cual él habla con ese hombre de seguridad o de este servicio secreto. A Travis le encantaría tener un trabajo como el suyo, sentirse así de importante o peligroso, que lo respeten, pero la escena evidentemente visualmente está construida para que Travis se sienta poca cosa junto a él, para que parezca casi una caricatura de ese hombre, para que incluso como espectador sientas que Travis está perdiendo poco a poco los papeles, que es alguien inestable, y se sienta una conversación con alguien perturbado más que con alguien que verdaderamente tiene objetivos en la vida. Y cuando Travis siente que los políticos no van a salvarlo, que es imposible encontrar el amor, y cuando la ciudad cada vez le parece un lugar más y más turbio, porque eso también se representa un poco en toda la trama de Iris, es cuando se termina dando la transformación de Travis, su radicalización. Una persona sin vínculos sociales, sin amor y sin fe en el sistema es mucho más fácil que termine radicalizándose. Si el mundo no ofrece soluciones, él las va a encontrar. No sabe cómo, pero está claro que algo tiene que hacer. Viendo la película sentimos que todos los vacíos de Travis, todos esos sentimientos que no consigue expresar o canalizar, lo están empujando hacia la violencia. Es un soldado que está volviendo a estar en forma para luchar en una ciudad que él mismo ha convertido en su campo de batalla particular. O todo forma parte de una fantasía de poder en la cual Travis quiere ganarse el respeto a través de las armas, la intimidación y de tener ese propósito de limpiar la ciudad. Empieza a entrenar su cuerpo, a ponerse en forma o a exponerse incluso al dolor físico. También comienza a idear sistemas para desenfundar. Hay un plano potentísimo de cómo Travis parece que su brazo ha sido sustituido por una pistola como representación de esa incapacidad de encontrar otra solución que no sean las armas para su personaje, que ya no sabe qué hacer y que lo único que le queda es la violencia. De hecho, las armas como simbolismo de los pensamientos violentos o incluso autodestructivos que el personaje puede tener están cada vez más presentes con él, lo acompañan. Lo único que parece hacerle sentir algo positivo es la idea de verse a sí mismo poderoso, peligroso. Hay un plano buenísimo en el que vemos a Travis y su mirada a través del gatillo de una de las armas que está a punto de venderle el traficante. Ahí está su anhelo, esa fantasía de poder, de sentirse respetado a través de ser alguien peligroso, alguien armado como un soldado, pero un soldado para luchar ¿contra qué o contra quién? Sí que quiero comentar que es muy interesante que como a pesar del estado mental tan malo en el cual está Travis durante toda la película, sigue siendo capaz de ver el sufrimiento al que Iris está siendo sometida, cómo la está manipulando un hombre mayor que él y que esa niña debería estar en su casa con su familia. Él sí que es capaz de ver esta injusticia y saber que un mundo que permite algo así es un lugar corrupto. Pero la película en este punto retrata a Travis como una bomba de relojería, alguien tan llevado al límite por todo lo que hemos comentado que sería capaz de cualquier cosa. Martin Scorsese representa esto a través de la escena en la cual está probando una de las pistolas y cómo Travis apunta por la ventana de forma arbitraria a cualquiera que esté ahí, mostrándonos hasta qué punto llega su inestabilidad.
De hecho, a mí me llama mucho la atención la escena en la cual dispara a un hombre que está atracando una tienda y ni se inmuta. Lo hace como si fuera parte de su trabajo y apenas parece afectarle. Y es que el problema es que Travis vive en su propio mundo, un mundo decadente en el cual él es el salvador. Él ha decidido que él es la justicia de la ciudad. Y tampoco me parece casualidad que el hombre que mata en la tienda sea negro, porque durante toda la película vamos viendo cómo Travis mira a gente negra con desconfianza, focalizando los problemas de la ciudad en ellos, con lo cual siento que aunque no sea explícito, la obra sí maneja un subtexto racista para el personaje de Travis. Y cuando se corta el pelo en esa cresta tan característica, la película ya te está diciendo que no hay vuelta atrás, que Travis va a hacer algo con toda esa violencia y la duda es ¿qué va a hacer? Además, este es un tipo de peinado que se ha utilizado en distintas guerras por parte de los soldados de Estados Unidos justo antes de una gran batalla, como anticipo a la sangre que está por derramarse. Esa mentalidad, como os digo, es muy peligrosa, porque en ese punto en el que está su personaje habría sido capaz de cualquier cosa que su mente llegase a justificarse. Lo primero que se le ocurre es ir a asesinar a Palantine, pero esto por circunstancias sale mal. Y lo segundo que se le ocurre es ir a matar a los hombres que forman parte de ese sistema de explotación que tiene a Iris como trabajadora sexual. Y antes de hablar de ese final, que es impresionante, quiero comentar un concepto que me encanta. Durante toda la película presentimos que Travis va a hacer algo malo, algo terrible, y sentimos cómo ese momento se va acercando a medida que su personaje va estando cada vez más trastocado, pero finalmente su personaje termina canalizando toda esa violencia para salvar a Iris. ¿Y qué pasa entonces? Si tomamos los eventos finales que suceden en la película como reales, lo cual discutiremos después, Travis sería un héroe para la sociedad, el salvador de una niña pequeña que vuelve con sus padres mientras él ha derrotado a la mafia. Pero si en cambio hubiera matado al político, la sociedad lo hubiera visto como un terrorista. Eso también lo está decidiendo la sociedad, juzgándolo por ese último acto, sin ir a la raíz del problema. Es decir, la sociedad tampoco se estaría preocupando de por qué Travis ha llegado hasta ese punto, sino que solamente construiría el relato después. Que hiciera lo que hiciera, la sociedad tampoco se iba a preocupar por qué había llegado hasta esa situación tan grave a nivel mental. Me parece casi irónico, pero bueno, más allá del relato, merece la pena hablar sobre el final en sí mismo. El ansia de Travis por interceder en el mundo, por dejar huella, también tenía un punto autodestructivo, listo para morir en una guerra contra todo y contra todos. La escena en la cual irrumpen los apartamentos es igualmente brutal. Él mata a todos los hombres que permiten, benefician o se aprovechan de que Iris esté en esa situación. Y Travis, herido, vemos cómo apunta hacia su cabeza con sus dedos ensangrentados, como si quisiera matar toda esa oscuridad que ha perturbado su mente hasta ese momento. Salvando a Iris quizá quería hacer algo bueno, o quizá solamente era una excusa para morir. Desde luego la complejidad del recorrido del personaje da para debate, y buenísimo también el plano igualando a Travis con el resto de escoria de la ciudad, mientras Iris se mantiene vestida de blanco, pura ante tanta maldad, como si ella fuera verdaderamente lo único bueno de ese plano. Irónicamente, Travis, en su ansia de limpiar la ciudad, se ha terminado convirtiendo también en parte de esa sociedad que él tanto detestaba. ¿Ha terminado haciendo un buen acto? Sí, pero el punto de la película es que el personaje podía haber llegado a hacer cualquier cosa. I should've known that she was trouble from the minute I met her. Y ahora llega la duda de siempre. ¿Travis muere en esta escena o sobrevive y se convierte en un héroe? A mí la verdad es que me gustan ambas opciones. Por lo que Scorsese dijo, para él el final de la película sucede de verdad, pero igualmente vamos a analizar las dos opciones. En el primer final imaginaos que Travis muere por sus heridas tratando de salvar a Iris. Por ello, todo lo que vemos después de este final sería parte del delirio de Travis, lo que él quería conseguir y lo que anhelaba. Es decir, respeto por la sociedad, ser visto como un héroe, tener por fin ese reconocimiento que nunca tuvo. Lo segundo, también volver a tener confianza en sí mismo. Y lo tercero, tener el respeto de las mujeres, tal y como vemos en ese encuentro final con Betsy. Que todo esto sea una representación de sus delirios me parece muy interesante, porque sería una proyección de lo que su mente quería encontrar y lo que le llevó a cometer ese acto que terminó con su vida. Pero al mismo tiempo, si Travis realmente sobrevive, también me gusta, porque se convierte en un héroe circunstancial para la sociedad. La moneda de la locura de Travis ha caído por el lado de una acción que la sociedad ha entendido como buena, y esa es la suerte que ha tenido su personaje. Iris ha sido salvada y de vuelta con sus padres, y Travis parece haber obtenido aquello que deseaba, al menos en parte. Es un final más positivo para él
que subvierte las expectativas de lo que el espectador podía esperar, porque vamos, esperábamos un final muy trágico para el personaje, e incluso parece dar al personaje una nueva oportunidad, pero sin incidir en el problema y en los motivos que llevaron a Travis verdaderamente a cometer ese acto. Con lo cual te sigue quedando muy mal cuerpo, porque has visto cómo ha sido su proceso, sabes en qué orden han sucedido los eventos y tienes esa mala sensación de que puede haber más personas que se sientan como Travis, que vivan ese proceso y que terminan haciendo cosas mucho más terribles de las que él finalmente ha llevado a cabo. Porque de hecho, si os fijáis, el film termina como empieza, con esas imágenes distorsionadas y difuminadas de la ciudad. Quizá Travis siga siendo el mismo, o quizá nos quiera mostrar que otras personas van a seguir percibiendo la ciudad de esa forma y que verdaderamente nada ha cambiado, dando a la peli esa sensación de circularidad. Porque Taxi Driver es una película compleja, una obra que aborda la soledad masculina, el aislamiento, la salud mental, los discursos populistas en política, la decepción de la ciudadanía, la misoginia, el racismo, el sufrimiento de los veteranos de guerra, los vínculos superficiales de una sociedad más conectada que nunca y, finalmente, la radicalización. Y siempre todo esto abordado desde la falta de respuestas, el odio y el vacío existencial, y cómo finalmente esa radicalización puede tornarse en violencia. Todo esto está dentro de la película de Taxi Driver, y seguramente mucho más también os digo. Las respuestas a los vacíos existenciales no son fáciles de encontrar. Además, la película en ningún momento cae en justificar la violencia en la que Travis está cayendo, ni siquiera cuando termina siendo un héroe entre comillas. Y a Travis constantemente lo ves como un pobre hombre a quien poco a poco se le van apagando todas las luces. ¿Es la sociedad responsable de lo que le pasa a Travis? ¿Cómo podía haber salido su personaje de esa espiral autodestructiva de oscuridad? ¿Qué respuestas podemos dar a una sociedad que sentimos que constantemente nos falla? La cantidad de conceptos que la peli maneja es una pasada. Y las preguntas que plantea también son infinitas. Por eso para mí es claramente una de las obras más importantes de la historia del cine y que además todavía sigue vigente en un mundo como el actual. Admito que ha sido muy complejo y muy difícil escribir este guión. Espero de verdad que os haya gustado, que os haya servido, que os lleve a reflexionar. Podéis expresar lo que sintáis en los comentarios, sentíos libres. Ya sabéis, dejad un like, suscribíos, podéis seguirme en redes sociales y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Parece que todo va demasiado deprisa, que el tiempo